Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos una semana más a esta revisión que estoy trayendo particularmente al canal de esta serie Entrevista con el Vampiro, que nos está trayendo cositas bastante interesantes, sobre todo por todos aquellos que hemos sido también fan de la saga, aunque ya sabéis que nosotros no estamos haciendo una comparativa aquí con lo que fue la peli o con lo que fue la saga de libros de Anne Rice, por mucho que en el título ponga Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, ¿de acuerdo? Aunque de vez en cuando pues haremos alusiones a cositas que nos recuerdan o que cambian con respecto a las historias que conocíamos. Hoy os traemos aquí ni más ni menos que el quinto capítulo, por fin, un capítulo en el que reducen un poquito el título, ¿de acuerdo? A Vile Hunger for Your Hammering Heart. Ya sabéis que la miniatura aparecerá ya, por supuesto, con el título en castellano en el momento en el que se publique, y como siempre os traeré un vídeo cargado de spoilers, pasando por la narrativa, por los momentos visuales más interesantes y luego por lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado, cada uno con su particular presentación. Así que sin más dilación voy a pasar ya a presentaros la parte narrativa de este capítulo, que por cierto, a mi entender, me ha seguido gustando bastante, pese a que tiene un arranque ciertamente farragoso, ¿vale? Este capítulo, pero luego ya ha conseguido engancharme. Bien, ¿cuál es la pauta narrativa? Bueno, pues lo que ha sucedido es que nuestra querida Claudia ha matado a 56 hombres, ni más ni menos, todo alrededor de esta población donde vive el Lestat y Louis, y obviamente no los ha incinerado como ellos suelen hacer, sino que es parte de este producto de rebeldía, de quiero crecer y no puedo, y estoy un poco harta de ser esta vampira y un poco harta de vosotros, así que voy a dedicarme a enterrarlos lejos de la ciudad, fuera. Pero claro, su joven edad pues no le ha dado para entender que en esta región hay muchas tormentas, y cuando la tormenta y los tsunamis llegan, pues los cadáveres emergen otra vez a la superficie. Esto pues va a generar dos cositas bastante interesantes. Por una parte, que Louis y Lestat tengan una persecución, ¿vale? Tanto pública a nivel policial como a nivel de este antiguo camarada suyo, ¿os acordáis? Este Thomas, que ahora se postula para candidato. Y también, por supuesto, va a dejar emerger no solamente ponerles de frente que por cierto tienen un truco bastante efectivo para que no tenga consecuencias, luego os lo contaré en otro apartado, ¿vale? Esto de que de repente se les descubra, ¿no? O puedan sospechar que están detrás, sino que pone algo en relieve más interesante para mí todavía, que ya lo habíamos visto, pero aquí lo acentúan y de una manera bastante interesante. Son todos estos problemas que ya tenía la relación entre Louis y Lestat, y para los que, ya lo decía Molloy, el periodista, en el capítulo anterior, Claudia había sido nada más que un mal parche, un mal vendaje, ¿vale? Para intentar que todo eso no se notara. Sobre todo para pues, descubrirnos un Lestat que está ya un poco hasta las narices, tanto de ese código familiar de tres que están viviendo, como todos los remilgos y la actitud anti-asesina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O dedicarse solamente a matar alimañas de Louis, como por otro lado, Louis dejando en evidencia que la salvó, obviamente, no por un acto altruista meramente, sino para que poder tener una nueva familia a la que pueda proteger, como protegía la suya, una nueva familia que pueda confiar de verdad en él, porque su familia ya ha dejado de hacerlo. Y además es que, bueno, en este capítulo va a ser definitivo, ¿no? También lo comentaré en otro apartado, cómo ya se terminan de romper absolutamente todos los vínculos que Louis tenía como humano, que yo pensaba que ya se habían roto en el anterior, pero no, tenemos aquí un cierre más. Después tenemos la problemática de esta muchacha que en esta rebeldía adolescente, que por cierto les ha llevado a su casa porque ha habido un inspector que les está inspeccionando, esto no os lo he dicho antes, pero ese inspector básicamente llega y Claudia le deja entrar en la casa porque se acaba de zampar a uno que estaba borrachísimo, y ella entonces está todavía mucho más colocada, ¿vale? Por la sangre de este tipo. Pero vamos, aquí el problema básico sigue siendo que Claudia quiere crecer y no puede, y que entiende, y esto ya lo daba a entender también en el anterior capítulo, ¿vale? Que no va a poder tener un amante. Y los amantes que va a tener, ¿qué tipo de amantes van a ser? Me parece muy interesante que reflexiones sobre esto. Pervertidos, porque ella siempre va a ser una niña. Niños de 18, incluso cuando ella tenga 40, 50, 150 años, ¿vale? Es una cosa que le desespera. Entonces intenta convertir, aquí tenéis la imagen, a alguno más, pero por alguna razón que no terminan de explicar, esta gente muere y no puede convertirse. No pueden ser vampiros tampoco. Entonces está en una espiral de destrucción que encima juntado con la adolescencia, pues imaginaros, ¿no? Adolescencia vampírica.
Y es la primera vez, y esto me parece muy interesante, que expone a Lestat como alguien verdaderamente dolido. Hasta ahora le habíamos visto como que, bueno, no quería estar solo, ¿vale? Y por eso manipulaba a Louis de una manera o de otra para que se quedara con él. No es que esto deje de ser así, ¿vale? Pero sí que vamos a ver un Lestat realmente afectado por lo que supone la ausencia de Louis. Ausencia no en un sentido literal, porque Louis sigue estando ahí, pero Louis tiene una libido por los suelos, Louis sigue matando alimañas en vez de ir a asesinar con él, y además en el plano sexual también está bastante apático. De hecho, ni siquiera le hace caso en las conversaciones habituales de esa casa. Así que cuando en el momento del capítulo en el que Claudia, después de su huida y bueno, pues intentar buscar por el mundo alguna vida propia, ajena a la que ha tenido hasta ahora con ellos dos, ¿de acuerdo? Cuando decide volver e intentar rescatar a Louis, Lestat reacciona de la peor manera posible y acaban teniendo un enfrentamiento brutal que no tiene. Volvemos a lo mismo, esta serie no tiene muchos recursos como para mostrárnoslo, entonces es un enfrentamiento que solamente por lo que oímos, por todo lo que vemos viendo que se destroza en la casa y tal, intuimos que está siendo muy potente. Hay sí alguna escena en la que vemos a alguno de ellos volando por los aires, estampándose contra algo, pero desde luego es muy cruenta, muy violenta. Y Claudia es como en medio, la típica relación de pareja en la que se discute y el niño está por medio, pero claro, a un nivel sobrenatural, que si discutes, pues destrozas la casa, básicamente. Y es muy interesante, es muy interesante. Tanto verlo expuesto como ver la reacción del Stat, como la propia reacción después de ese viaje fuera de la casa de los vampiros de la propia Claudia, ¿no? Que te narra un poquito este capítulo. Hay otro concepto también que me gusta mucho y que en este caso está o lo pone sobre la mesa Molloy, el periodista. ¿Qué propone? Louis le dice que bueno, hay un momento en el que Claudia sufre, vamos a entender que es como una violación, conociendo a un vampiro, como os digo, en este viaje que hace fuera de la casa, pero esa página está arrancada por el propio Louis y el periodista le dice que por favor le revele, ¿no? Que había ahí, que había escrito. Entonces, a Louis le empieza a poner nervioso, incluso le controla la mano, ¿no? Intenta, no sé cómo, es otro poder vampírico que no entiende muy bien, pero bueno, le controla la mano y es como que la somete a una vibración excesiva, tanto que molesemos que hay, le dan bofetado. Pero el tema es que él dice que hay cosas de las que no está dispuesto a hablar y que no va a estar no quiere hablar sobre ese tema. Él le dice que si lo que pretende es, Molloy, el periodista, le dice que si lo que pretende es plantear un contexto en el que todos entiendan que este libro es una advertencia a un posible apocalipsis vampírico, que lo lleva claro, porque en un sistema comercial, depende de cómo funcione comercialmente el libro, pueden hacer desde disfraces sexys de Claudia eh, hasta, hasta bueno, le comenta un par de opciones, no me acuerdo ahora mismo cualquier otra, pero vamos, todo lo que puede hacer el mercado del marketing con respecto a un libro que llegue a funcionar, ¿no? En edición, ¿vale? Luis insiste en este contexto propio y él dice, no importa mi contexto ni el tuyo, importa el que se le dé desde fuera y que cada persona que lo lea, incluso más allá de la técnica comercial, le va a dar su contexto. Esto me parece muy interesante porque rompe, no sé cómo se continuará a partir de aquí, pero rompe la intención primera o la que se nos ha declarado el Louis de volver a contactar con el periodista y volver a contarle su vida. Si esto puede ser desvirtuado por la sociedad en la que vivimos, ¿tiene sentido seguir haciendo la entrevista? Yo imagino que sí, pero me parece muy interesante que se ponga sobre la mesa y que se plantee. Y luego, por otro lado, tenemos a esta historia, como os digo, de Claudia, viajando por el mundo, yendo de colegio mayor en colegio mayor, intentando estudiar, ¿de acuerdo? Y buscándose un poquito la vida, en los cuales conocerá a esos vampiros sobre los que les había advertido el Stat, ¿no? Vampiros que ella insiste en conocer cómo son, también Louis lo tuvo en su momento, cuántos son, qué hacen, él siempre habla bastante mal de ellos, y precisamente con este energúmeno, Bruce, que se encuentra, pues no tiene mejores intenciones, ¿de acuerdo? Efectivamente, bueno, pues ella intenta buscar su propio Louis, porque ella, como sabéis, Louis para Lestat es para Louis, pero no lo encuentra y encuentra una situación muy incómoda, que lo decía antes, ¿vale? No te lo muestran explícitamente, pero se da a entender que hay una violación. Y esto dispara el gatillo de un gatillo muy intenso en ella por esta experiencia tan cruda, de volver a replantearse su familia e intentar volver a por Louis, que es realmente con el que quiere estar. Entonces, necesita esto, necesita este bofetón que le da la vida para entender, empatizar
y con qué papel jugaba dentro de la relación Louis-Lestat, qué era para Louis, de hecho, empezar a seguirles durante un tiempo, como él dice, y acabar volviendo a por Louis. No tiene que buscar su Louis era Louis. Lo único que lo que le enturbia en todo eso es Lestat, y ya veis cómo reacciona. Yo os lo he mostrado antes. Y en una de estas que está siguiendo, vemos algo también muy potente y lo que os avanzaba antes, cómo Louis cierra definitivamente con la familia. Louis va a ver a su hermana por última vez y su hermana tiene un último gesto de cariño muy frío, ¿no? Diciéndole directamente que él ya no es el Louis que ella conocía, que vaya a buscar ese... Bueno, no le manda a buscar directamente, es como, por mucho que lo busques, ese Louis para mí ya no está, ¿de acuerdo? Y de hecho, el Louis que conocí está aquí y le muestra la tumba y se va, dejándole delante de su propia tumba, entendiendo que ya no tiene familia y encima en el periodo en el que él ha sido abandonado por Claudia, bueno, él y Lestat, pero sobre todo él es el que lo resiente, ha sido abandonado por Claudia. Y bueno, claro, está completamente destrozado porque ahora no tiene ni familia vampírica, porque con Lestat tampoco es que esté muy allá, ni familia humana. Ver la propia tumba de uno y derrumbarse ante el rechazo de los familiares que ya te consideran muerto es lo suficientemente potente. Y empieza a hacer que este personaje para mí cada vez, desde la interpretación también del actor, cobre más fuerza, cobre más sentido y me funcione mejor. Empiezo ya a comulgar bastante y a empatizar bastante con el personaje de Louis, con este Louis que nos propone esta serie, cosa que es bastante interesante. Después de Confesiones de un Inmortal, si ya sois seguidores de esta serie aquí en el canal, por supuesto, nos encontramos con El Poder de la Sangre. El Poder de la Sangre son las partes visuales que más me han interesado, ya de forma más ligera o de forma un poquito más profunda. La primera, por ejemplo, es un simple detalle. Me gusta que cuando detienen el tiempo y consiguen manipular las mentes de la gente, con un efecto tan sencillo como esto, repetimos, tiene que ver con el presupuesto de la serie, ¿de acuerdo? Que es como si tuvieran unas cataratas por delante, ya les están diciendo que, bueno, pues les van a dar pistas falsas, les van a borrar seguro a ciertos recuerdos para que se olviden de intentar apresarles y para que pasen olímpicamente de los que puedan vivir dentro de ese palacete en el que viven, ¿no? Y empiezan a vivir un poquito más escondidamente. De hecho, se pasan 7 años que no hacen nada de vida pública para que se olviden completamente de ellos. Pero este efecto en sí, ya os digo, súper sencillo, no tiene más, seguramente sea un filtro puesto después, pero a mí me funciona lo mismo. ¿Por qué le hace esta señal de la cruz con la uña, con estas uñas vampíricas, Lestat? No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Si alguno lo sabéis, lo podéis dejar en comentarios, ¿vale? Porque yo no, es como una amenaza, pero si lo que intentan es hacer, porque yo lo que creo, no lo explicitan tampoco, pero lo que creo es que es hacer que se olviden, o lo que intentan mentalmente es que se olviden de que ellos pueden ser responsables. No, aunque luego lleguen a casa y se encuentren al policía ese por ahí y casi la tengan. Y casi la tengan. ¿Qué más cositas a nivel visual? Bueno, me encanta que la casa refleje tan bien el espíritu de la relación que tienen. Es decir, están haciendo vida de ocultos, vida de 7 años después de que se vaya Claudia, en la que también tienen que huir de la persecución, que ya os digo, debería de ser menos obvia porque han borrado, o creo que han borrado la memoria, tanto del jefe de policía como de este hombre que veíamos, que era su amigo Thomas, que les había formado en realidad una encerrona en ese local clandestino, porque el jefe de policía estaba ahí, ¿vale? Pero ya no solo porque descuiden la casa, porque no salgan fuera, podrían tener la casa perfecta si viven ahí encerrados. Pero el caso es que la van acumulando y todo este despropósito, este caos de lo que había sido el lugar más elegante que habíamos conocido en los capítulos anteriores, revela muy bien esa desidia, esa completa apatía, ese aburrimiento que se instala en la relación que a Louis le lleva a refugiarse en los libros y en filósofos así bastante densos, y al estar le lleva a aburrirse sobremanera, a seguir su relación con esa cantante del local de Louis, del que ya le acusaba en el capítulo anterior con Antonieta, supongo que será, pero perdonadme que no sé ahora mismo pronunciar exactamente el nombre francés. Antonoit, creo que es, o Antonoit, no lo sé. Y bueno, pues esas son sus diversiones sexuales y sigue cazando a su bola, claramente, pero él quería que Louis cubriera toda esa parte y está empezando a pasarle factura y acaba, como os lo he dicho también un poquito antes. Entonces, este mare magnum caótico que podría describir pues, a una persona con síndrome de Diógenes, por ejemplo, pues aquí se instala en esta relación y la refleja perfectamente.
Más cosita, una transición que me ha llamado mucho la atención. Es muy de meme. Esto lo hemos podido ver seguramente miles de veces, pues ahora en TikTok o en memes que te llegan por cualquiera de las redes sociales, ¿de acuerdo? Esto de repente está sonando una música que además puedes pensar que es extra diegética, que está sonando simplemente como banda sonora del capítulo, y resulta que no, que se convierte en diegética porque es la música que está escuchando en sus lecturas Louis, cuando de repente aparece Claudia para volver a reencontrarse con él. Y en ese momento de afecto, de abrazo y tal, Lestat levanta la aguja del gramófono para cortar e interrumpir la sesión. Diréis que es algo muy sencillo y muy tonto, muy usado, pero que se haga literalmente y que se pase tan sutilmente de esa música que podía pensarse como externa, como banda sonora original, a una música diegética del propio capítulo, con ese corte, con ese mal rollo que da, el hecho también siempre de que suene el y se pare la música, me mola, me mola. Es un detallito que dentro de los medios que observamos en toda esta producción me mola y me funciona. Pero obviamente, vamos a llegar a la parte más llamativa de todo el capítulo y que a mí desde luego me ha puesto los pelos de punta y me ha hecho disfrutar como un enano, ¿vale? El vuelo. Un vampiro volando. No sabía si lo iban a enseñar o no, o si iban a tener esta capacidad o no. Yo sé que Claudia a estas edades no debería de poder. Louis no sé si van a jugar con que puede o no. Evidentemente no puede, ya lo vemos en este capítulo también, pero Lestat sí. Lestat tiene la capacidad de volar y después de la soberana paliza le levanta aquí, como veis, pues tampoco es un efecto muy currado, pero dentro de lo que es esta serie, a mí me ha funcionado también muy bien. ¿Por qué? Porque a nivel visual es muy potente, porque la música está acompañando, ¿os acordáis de la escena que os decía en el capítulo anterior, en el que vemos a Claudia como mata a su primer amor y luego Lestat le hace mirar mientras incinera el cuerpo de él? Que la música también acompaña y es muy dramática. Pues esto es igual, termina con una melodía súper dramática que acompaña fantásticamente bien con las cuerdas, en un acto desesperado del Lestat, en un Louis completamente destrozado, pero aún así con ganas de seguir sobreviviendo y con una escena de vuelo, ¿no? Si no me amas, perece, básicamente, es lo que se resume hasta aquí. Creo que es de los momentos más potentes, tanto a nivel visual como a nivel emotivo, que hemos visto hasta ahora. Para mí, sin duda, el mejor momento. Sin duda. Ah, claro, que queréis que os comente lo que más me gusta, ¿no? Pues ya he hecho una pequeña presentación con esto. Me he anticipado un poco. Bueno, sí, aquí está. Este es el momento. Los colmillos, lo que más me gusta. Esta escena es absolutamente demoledora. Hemos tenido 4 capítulos para comprobar que el amor y la relación de estas dos personas era compleja, era complicada. A veces ese segundo capítulo, ¿os acordáis? Perdón, el segundo capítulo, no, ese tercer capítulo se estiraba un poquito de más y estaba empezando a pensar que podían forzarlo porque no avanzaba mucho tampoco, no avanzan muchos años en lo que llevamos viendo y creo que no van a avanzar muchos más en lo que llevamos de serie, ¿de acuerdo? Se centran mucho en la primera etapa, cosa que agradezco bastante por eso, porque aparte de esta personalidad del Lestat que me ha gustado desde el principio y de esta el Louis, que cada vez ha ido cogiendo más fuerza y ha ido ganando también más mi simpatía, han construido, han puesto los ladrillos suficientes como para que cuando llega la hostia en el muro, ¡buah!, el resultado para nosotros sea una bofetada tremenda, que la podíamos esperar más o menos, pero que está muy bien jugada y muy narrativamente, y narrativamente también muy correcta, porque además le está desde la potencia absoluta de su soberbia, que es la frase que os decía justo hace un minutito de si no me amas, perece, ¿vale? Pero en este caso lo que le dice, no le dice eso, ¿no? Lo que le dice literalmente es quiero oír de esos labios tuyos que no me amas, dime que no me amas. Y él le dice, déjame ir, let go of me. Claro, a esa altura, pues let go of me a tomar por saco, ¿vale? Como él dice, siempre todo por ti, ¿no? Como lo que tú desees, es como decir, lo que tú desees o todo lo que pidas te lo daré, pum, y le suelta. Y acaba estampado contra el patio de la vivienda que tienen y no sé cómo continuará por aquí. Obviamente es un vampiro, se tendrá que regenerar, se regenerará en casa del Stat, se lo llevará Claudia para que se recupere fuera. ¿Qué pasará a partir de aquí? Ahí cierra el capítulo, es un clímax magnífico, también como cierre, pero además a nivel de serie, como os digo, lo pone como en el punto más álgido de todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora, sin ningún tipo de duda, ya os lo digo. Y luego, claro, también tendríamos que hablar de lo que menos me ha gustado, de la cruz.
¿Qué cruz de rescato en este capítulo? Pues a ver, he puesto esta foto por poner una, ¿vale? Para resumir un poquito lo que es la primera mitad. ¿Qué me pasa a mí con la primera mitad de este capítulo? No llega a ser la primera mitad, vamos a entenderlo como el primer tercio, ¿vale? Creo que cuesta mucho, os lo decía nada más empezar este directo, porque es como muy pesa. Llega un momento que pesa. ¿Por qué? Tras darle un par de vueltas he llegado a una conclusión. Creo que me pesa porque están poniendo en palabras, sobre todo a través de Claudia, toda la problemática que se insinuó muy sutilmente en el capítulo anterior. Es decir, todo el mostrarnos la relación con el novio para ver que para ella eso ya suponía tres problemas, que va a querer matar, que no va a poder amar y que necesita crecer, porque ya está buscando una relación, ya está buscando enamorar, tener una persona para ella, etcétera. Todo eso, sin decirlo en el guión, estaba muy bien expresado en la primera mitad. Aquí lo bueno es que lo transita con todo este ataque de rebeldía, las muertes que implican el peligro para Lestat y para Louis, pero la escena en la que ella reflexiona, que os decía antes, sobre quién es el que me va a amar ahora, pero sobre todo este momento, quizás a lo mejor tiene más sentido del que yo pensaba inconscientemente que os hubiera puesto esta foto, ¿vale? Cuando le está recriminando al Lestat la vida que le ha robado, a Louis, perdonad, la vida que podía haber tenido, que podía haber sido madre, que podía haber ido a la iglesia, que no se ha parado en ningún momento a ver eso, ¿vale? Y que le han arrebatado esa vida, es potente, pero quizás a mí me hubiera sobrado, no sé, a lo mejor una o dos escenas menos, que hubieran sido directamente desde la rebeldía de los muertos y el peligro que corren la pareja vampírica, directamente a la huida de ella y algún pequeño reclamo, y efectivamente a Louis, que es el que más sentido tenga que le reclamen, porque le está, lo dice directamente en este episodio, está imposible, ¿sabes? No se puede dialogar con ella. Pero bueno, es muy nimio. Como veis, es muy nimio. Es una cosa además a la que le he dado vueltas y entiendo que el contexto hacia donde tienen que llevar al personaje de Claudia para huir requiere un poco también de repetir esas ideas, pero a partir del segundo tercio la cosa tira para arriba. Como os digo, tiene una narrativa que envuelve a todo esto y que justifica por todo lo que pasa. Hay acciones potentes, las muertes y la huida, los asesinatos de Claudia imprudentes y su huida, y por eso creo que puede pasar. Pero pues, no quería dejar de sacarle punta al lápiz, ¿no? De alguna manera. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Por supuesto, la semana que viene vendremos con el que será ya el penúltimo capítulo. Queridos, queridas vampiros, vampiras, llegamos ya al penúltimo capítulo y espero igualmente que hayáis disfrutado de todos los vídeos hasta ahora. Os espero allí y os espero, por supuesto, en el último que vendrá justo la semana siguiente. Poco más que añadir. Que sigáis disfrutando, que le deis ahí like, que os suscribáis y recorréis todo el contenido de este canal, que ya sabéis que es arduo y extenso con mi compañero Álvaro y conmigo. Ya sabéis, si os gustan las series, si os gusta el cine, si os gusta el rollo de Nueva Orleans, si os gustan los adolescentes rebeldes o os gustan los colegios mayores donde te puedes encontrar un vampiro montado en moto, nosotros somos todo eso y mucho más. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao.